Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al curso Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis. La clase de hoy se llama Sueño y Ocultismo. ¡Chan, chan! Muy buenos días, mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante, sueño y ocultismo, que se enmarca dentro de las lecciones introductorias al psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, pueden compartir, si desean, esta clase con sus amigos. Yo estoy haciendo ahora mismo eso porque si somos más podemos ser mejores y además así no nos indigestamos con tanto curso. Hola Virginia, hola María González, hola Larisa, hola Nora, hola Wolfgang Cárdenas. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, estoy compartiendo y comenzamos en un minutito. Vamos a compartir con esta otra página donde también sigue el curso otros compañeros. Vale, muy bien. Compartimos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Preparados para hablar del ocultismo y el sueño, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, obviamente nos vamos a aproximar a estos temas tan desconocidos y tan... Bueno, que Freud fue muy valiente para hacer esta aproximación científica a estos temas del ocultismo, que es lo que él trata de hacer, ¿no? en este estudio, en este caso, y que nos presenta. Hola Paqui, buenos días. Todos estáis bien, ¿verdad? Bueno, estupendo. Entonces, cuando Freud escribe la interpretación de los sueños en el año 1900, va a producir un nuevo dominio para la ciencia, ¿no? Un nuevo dominio científico, porque toda esta cuestión de los sueños, de cómo funcionaba la mente, bueno, se desconocía todo, ¿no? O se trataba desde un punto de vista popular, onirocrítico, religioso incluso, pero nunca se había abordado científicamente este tema de la interpretación de los sueños. Entonces, cuando Freud publica la interpretación de los sueños en el año 1900, lo que hace es producir un dominio, ganar un dominio para las ciencias, ¿no? Y se lo arrebata de alguna manera a las creencias populares y a la mística, ¿no? Porque él logra elaborar ese método científico para poder estudiar e interpretar los sueños, ¿no? Entonces, como decíamos, ahí la mística o la adivinación, el ocultismo se queda sin ese fenómeno, pero claro, el sueño tradicionalmente o muy a menudo ha sido considerado como ese punto de acceso hacia lo místico, ¿no? A lo místico. Y para mucha gente todavía que desconoce la teoría de los sueños y la teoría del inconsciente, pues sigue siendo como un fenómeno oculto el sueño. Para los analíticos, los que ya sabemos cómo funciona la mente humana, cómo funciona el aparato psíquico y cómo el sueño es una producción de ese funcionamiento psíquico, de ese trabajo del sueño mientras dormimos, pues ya consideramos científicamente ese producto, ¿no? Y lo utilizamos para la práctica analítica. Pero aún así, los analíticos no negamos que hay una parte, ¿no?, donde el sueño está conectado con lo desconocido. El propio Freud nos habla del ombligo del sueño, ¿no? Y cómo hay unos hilos de enlace entre el sueño y aquello que todavía desconocemos de nuestra mente, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos ocultismo y mística, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la mística y del ocultismo, nos estamos refiriendo a esa especie de mundo, ¿no?, de más allá,
que está más allá de lo que sería el mundo que ha edificado y que ha iluminado la ciencia, ¿no? Que para nosotros que somos científicos, bueno, y poetas, ¿no? Ese mundo iluminado por la ciencia y la poesía, digamos que es el que nos da explicación de los fenómenos que se conocen en la actualidad, pero el ocultismo sería, y la mística se referiría a ese mundo más allá de la ciencia, ¿no? El ocultismo afirma entonces, cree en la existencia real de cosas que existen entre el cielo y la tierra, ¿no? Como diría Goethe, y que nuestra filosofía no sospecha nada de ellas. Entonces, en la clase de hoy nos proponemos actuar, trabajar con esas cuestiones del ocultismo, con esos fenómenos, como si fuera un material científico, como si fuera hacer una investigación científica acerca de esos fenómenos, ¿no? Por eso digo que Freud fue muy valiente, porque pretendía, o lo que hizo fue una aproximación científica, una primera aproximación científica a esos fenómenos del ocultismo. Entonces, primero los vamos a fijar como si fueran hechos observables, vamos a ver si son hechos que se pueden observar, que se pueden trabajar sobre ellos, y si es así, pues entonces vamos a intentar darles una explicación a esos fenómenos. Bueno, y dice Freud que lo primero que nos vamos a encontrar, que esta investigación que vamos a hacer sobre los fenómenos del ocultismo ya va a ser diferente a la que solemos hacer cuando estudiamos el sueño, cuando estudiamos el síntoma, cuando estudiamos los actos fallidos. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos vamos a encontrar con una serie de dificultades intelectuales, psicológicas e históricas que vamos a mencionar a continuación. Hola Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Las dificultades intelectuales a las que se refiere Freud son, dice, para entenderlo, permitidme que haga unas comparaciones un poco groseras, un poco burdas, ¿no? Pero supongamos que estamos hablando de la composición del interior de la Tierra, del núcleo terrestre. Dice, bueno, la ciencia sospecha y las hipótesis apuntan que el núcleo de la Tierra está formado por metales pesados en estado incandescente. Pero supongamos que sale alguien por ahí y que nos dice que el interior de la Tierra está compuesto por ácido carbónico, una especie de gaseosa. Bueno, probablemente, como científicos, diremos que eso es inverosímil y que no tiene en cuenta ninguno de los conocimientos científicos que hasta la actualidad apuntan más en esa hipótesis de que de los metales en ignición son los que componen el núcleo terrestre. Pero dice, bueno, pero no es algo inconcebible, incluso si nos lo demuestra, si hace un estudio, podemos acompañarle sin resistencia para ver hasta dónde nos lleva con su investigación, si está dispuesto a demostrarlo. Pero ahora supongamos que sale otro investigador y que nos dice que el núcleo de la Tierra está hecho de mermelada, ¿no? Entonces, ya ahí nos plantamos y decimos, a ver, no puede ser, porque la mermelada primero es un producto que no está en la naturaleza, sino que es un producto elaborado por el ser humano. Elaborado por el ser humano, para que haya mermelada tiene que haber una serie de vegetación, tiene que haber árboles, tiene que haber frutas, haber hecho un trabajo sobre esas frutas, ¿no? Y es el resultado del arte culinario del hombre, ¿no? Aparte, cómo ha llegado la mermelada al núcleo de la Tierra, ¿no? Es decir, son toda una serie de objeciones intelectuales que más bien, más que plantearnos esa hipótesis de estudio y de investigación, lo que nos va a llevar es a plantearnos qué tipo de hombre, qué clase de hombre ha tenido la peregrina idea de pensar que el núcleo terrestre está hecho de mermelada, ¿no? Por lo menos nos vamos a preguntar en qué se funda ese personaje, ¿no? Entonces, quizás esta persona, el susodicho, nos diga que somos unos prejuiciosos, que le faltamos al respeto, que nuestros prejuicios son infundados. Bueno, puede ser, ¿no? Pero hay algunos prejuicios que son fundados y que son justificados. Por ejemplo, ese, ¿no? Hacia esta hipótesis. Que son fundados porque, por analogía con otros prejuicios que son fundados también, ¿no? Entonces, muchas afirmaciones que hace el ocultismo en nosotros nos produce esos mismos prejuicios que la hipótesis de la mermelada. Buenos días, Melina, ¿cómo estás? Claro, entonces los rechazamos de antemano,
No, no puede ser. Y hay veces, como decíamos, como en este caso de la hipótesis de la mermelada, que esos prejuicios son justificados, son adecuados. Pero hay otras veces que los prejuicios son erróneos y son perjudiciales para el avance de la ciencia, de la investigación científica, ¿no? La historia de la ciencia está llena de casos de condenaciones que se han hecho a cuestiones que después que se ha visto que eran verdaderas, ¿no? Por ejemplo, se consideró insensata la idea de que los meteoritos caían desde el espacio celeste a la Tierra. Eso en un principio se consideró algo totalmente insensato. O, por ejemplo, que las rocas de las montañas encierren conchas, ¿no? Porque en un momento determinado de la historia, las montañas, ¿no?, fueron restos marinos, ¿no? También le pasó al psicoanálisis mismo, ¿no? Cuando nació como ciencia, cuando presentó sus primeros desarrollos y sus primeras investigaciones, los primeros resultados de su trabajo, también sufrió esos prejuicios y esos rechazos, ¿no?, al deducir la existencia de lo inconsciente. Así que como psicoanalíticos somos prudentes a la hora de aplicar los motivos intelectuales para rechazar nuevas aportaciones y para rechazar nuevas afirmaciones, aunque éstas provengan desde el mundo del ocultismo, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta esos prejuicios justificados que provienen del campo de la ciencia, pero también hay que tener en cuenta esta historia de la ciencia donde se ha llevado a rechazar muchas cuestiones que después se han demostrado verdaderas, ¿no? Eso con respecto a la dificultad intelectual que encontramos al analizar estos fenómenos del ocultismo. Pero también nos vamos a encontrar con una dificultad psicológica, que es la siguiente. En el hombre hay una inclinación, ¿no?, a creer en la milagrería, a creer en los milagros, ¿no? Claro, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues porque la vida nos ofrece una severa disciplina, ¿no? Que hace que en nosotros haya muchas veces una resistencia contra las leyes del pensamiento y contra el principio de realidad y las exigencias de la realidad. A veces nos resistimos a las exigencias de la realidad y preferimos caer en la seducción, ¿no?, del principio del placer. Abandonarnos a lo insensato, al menos temporalmente, creer más en nuestras fantasías, en esas cosas que son insensatas más que en la realidad, ¿no? Y eso lo hacemos temporalmente y eso nos produce placer, por lo menos nos salva durante unos instantes de esa severa disciplina de la realidad y de la razón y de las leyes del pensamiento. Buenos días, Ginamin. ¿No? Por ejemplo, el escolar hace juegos de palabras insensatos. El especialista que ha ido a un congreso a presentar un trabajo, después del congreso bromea sobre los resultados de su trabajo. Y hasta el hombre más serio utiliza el chiste, ¿no? Es decir, es una manera de escapar a la realidad y de sentir un placer sustitutivo. Pero hay en el hombre una hostilidad hacia la ciencia. Esa tendencia a inclinarse hacia la credulidad, hacia la milagrería, ¿no?, también se traduce en una hostilidad hacia los descubrimientos científicos, que le llevan en muchas ocasiones al hombre a dar la razón a un curandero frente a un médico de estudios, ¿no?, o a creerse, a acoger en sí mismo lo que le dice el ocultismo, ¿no?, adormecer su propia capacidad crítica, falsear sus percepciones, ¿no?, e incluso adherirse a conclusiones no justificables, ¿no? En el hombre también existe esa tendencia, ¿vale? Y esto es lo que Freud va a llamar dificultad psicológica a la hora de estudiar estos fenómenos del ocultismo. Y la tercera dificultad a la que nos enfrentamos es que, dice Freud, en el mundo del ocultismo realmente no existe nada nuevo.
Es decir, lo que nos dicen los milagreros, los curanderos, los adivinadores, ¿no? En el fondo son los mismos signos, milagros, profecías y apariciones de espíritus que nos son relatadas desde hace siglos en viejos libros, ¿no? Que creíamos haber superado ya, que creíamos que ya se habían desechado, ¿no? Hola María Dolores Granados, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, claro, que no aporta nada nuevo, que es lo mismo que desde hace siglos el hombre sigue creyendo en ellos, ¿no? Como productos de una era, esto, claro, era normal en otra era, donde la ignorancia de la humanidad pues era mayor, ¿no? Cuando el espíritu científico daba sus primeros pasos y todavía no era fuerte, no estaba forjado. Las tradiciones, los libros sagrados de los pueblos están llenos de esos milagros, ¿no? Las religiones apoyan incluso esa demanda de credibilidad que hacen a sus fieles en estos milagros y en estos acontecimientos, en estos hechos, en estos relatos, como una forma de demostrar que es cierto que existen esos poderes sobrehumanos, ¿no? Entonces, no aporta nada nuevo a la actualidad los fenómenos del ocultismo. Dice Freud, el interés ocultista en realidad es un interés religioso. Uno de los motivos secretos del ocultismo es prestar auxilio a la religión, amenazada por el progreso del conocimiento científico y del pensamiento científico, ¿no? Es una manera de sustentarse la religión en esos fenómenos inexplicables, como de justificar, de demostrar que existe un poder sobrehumano, ¿no? Buenos días, Dolores, cómo me alegro de hablar contigo. ¿Vale? Entonces, dice Freud, por eso muchas veces a los científicos o a los psicoanalíticos nos genera repulsión adentrarnos en esa investigación de los fenómenos ocultos, ¿no? Pero dice Freud, incluso en este caso esa repulsión tiene que ser dominada. Tiene que ser dominada para poder hacer un estudio serio de estos fenómenos, ¿no? Bien, entonces lo primero que se pregunta es, ¿lo que cuentan los ocultistas es verdadero o no es verdadero? ¿Es verdad o no es verdad eso que hacen, no? Entonces, dice, para saberlo, lo único que podemos hacer es irnos a la observación de los fenómenos del ocultismo y hacer un estudio. Bueno, y entonces Freud dice, ya nada más intentar hacer esto, nos encontramos con una serie de circunstancias desfavorables, ¿no? A nuestro trabajo de observación. Vamos a un lugar donde están practicando estos fenómenos del ocultismo y lo primero que nos encontramos es que es un lugar con luz tenue, a oscuras incluso, que te han hecho esperar un montón de tiempo para entrar a hablar con el adivino, que nos dicen que si somos críticos o que si somos escépticos, pues eso puede hacer que no se produzca el fenómeno que tratamos de observar. Dice, total, que la situación es como una caricatura de las circunstancias en las que abordamos la investigación científica. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Después, las observaciones son realizadas por mediums, ¿no? Lo que se llaman los mediums, o personas a las que se les atribuye una gran sensibilidad para captar esos fenómenos ocultos, pero que sin embargo no son personas especialmente destacables. E incluso en muchas ocasiones ya hay sobre ellos rumores de engaños a algunos clientes, o incluso que la gente les trata como personas de poca confianza, ¿vale? Dice, así que el estudio del ocultismo va a ser, quien se dedique a ello es una ardua especialidad. Y hasta que los investigadores no se dediquen a eso y lleguen a una decisión concluyente acerca del tema del ocultismo, seguimos abandonados a la duda y a nuestras suposiciones personales sobre este fenómeno, ¿no? Hola, buenos días, Marta López, ¿qué tal? Jessica Torres, buenos días. Entonces, la suposición más verosímil, ¿cuál sería? Que en el ocultismo hay un nódulo real, ¿no? Hay un nódulo de verdad
de hechos que aún no han sido descubiertos en una persona que va a visitar al médium o al adivinador o ¿no? al brujo, al mago, lo que sea. Hay un núcleo de hechos que son verdaderos, que no han sido descubiertos por la persona y que están envueltos por el engaño o por la fantasía como si fueran una maraña, ¿no? Que es difícil penetrar en ella. Está todo confuso, ¿no? Y con ese nódulo de verdad de hechos va y se presenta al adivinador. Buenos días, Jessica. Entonces, dice Freud, ¿cómo nos vamos a acercar nosotros a ese nódulo de verdad? ¿No? Entonces dice, vamos a hincarle el diente, vamos a tomar como punto de ataque la relación entre el sueño y la telepatía. Sueño y telepatía. Vamos a abordar por ahí, por esta tangente, vamos a entrar en esa maraña de cuestiones confusas, ¿no? ¿A qué llamamos telepatía? Telepatía sería ese supuesto hecho de que un suceso que se produce en un momento determinado llegue al conocimiento de una persona que está alejada del lugar del suceso, ¿no? Sin que haya intervenido ningún tipo de medio de comunicación conocido. Es decir, pasa algo en un lugar determinado y hay otra persona que está lejos que ese conocimiento llega a ella sin que haya habido comunicación, ¿vale? Por ejemplo, la persona A sufre un accidente o se muere y la persona B, que está íntimamente enlazada a la persona A, su madre, su hija, su amada, lo que sea, tiene noticia simultánea del suceso por medio de una percepción visual, una percepción auditiva, ¿no? Como si lo hubiera recibido realmente la noticia por teléfono, como si fuera una contrapartida psíquica de una telegrafía sin hilos. Muere, tiene un accidente y la otra persona en la otra parte del mundo lo ve o lo escucha, siente una percepción que le dice que le ha pasado un accidente a esa otra persona, ¿no? Pero sin que haya mediado ningún tipo de comunicación de la que nosotros conocemos. Eso es la telepatía. En el fondo, el sueño tiene muy poco que ver o nada con la telepatía, no tiene nada que ver. La única razón de juntarlos, sueño y telepatía, es que parece que muchas personas reciben ese mensaje telepático mientras están durmiendo. O sea, que parece que la situación de sueño, de dormir, es propicia a la recepción del mensaje telepático. Entonces, lo que tendríamos sería, si es un sueño donde hemos recibido un mensaje telepático, sería un sueño telepático, lo llamamos así. Y cuando lo analizamos, ese sueño telepático, como hacemos con cualquier otro sueño normal, pues entonces lo que vemos es que la noticia telepática que ha aparecido en el sueño cumple el papel de como cualquier resto diurno, como cualquier cosa de la que nosotros recordamos del día del sueño, ¿no? Y lo vamos a utilizar de la misma manera para hacer el análisis del sueño, ¿vale? Entonces vemos que esa noticia telepática realmente ha sido como un sueño diurno, que el trabajo del sueño ha trabajado con ese resto diurno y le ha hecho, lo ha modificado, lo ha disfrazado, lo ha transformado, ¿no? Para cumplir al propósito y a la tendencia del deseo inconsciente que está tratando de expresarse en el sueño. ¿Vale? Es decir, el trabajo del sueño utilizaría esa noticia telepática como cualquier otro material del sueño, trabajando sobre él para llegar a producir el sueño manifiesto. Buenos días, Antonio Zamorano, ¿cómo estás? Buenos días, vecina, dice. Bueno, vale, entonces, planteamos esta cuestión, ¿no? Entonces, Freud ahora nos va a traer varios ejemplos. Bueno, el capítulo está lleno, la conferencia, la lección, el tema está lleno de ejemplos, ¿vale? Para que veamos esta cuestión del ocultismo, cómo lo estudia. Entonces, he traído varios, ¿no? Por ejemplo, este es el sueño de un individuo, un señor inteligente que no cree para nada en el ocultismo y no está inclinado para nada al ocultismo, ¿vale?
Entonces, los antecedentes del sueño es que su hija, que está embarazada, bueno, una hija suya, que está recién casada, que él la quiere mucho y ella también le quiere mucho a él, ¿no? Pero la hija vive lejos y está esperando su primer hijo para mediados de diciembre. Bueno, entonces, la noche del 16 al 17 de noviembre, él sueña que su mujer tiene gemelos, que la mujer de él tiene gemelos, ¿vale? Esta es su segunda mujer, es la madrastra de la hija que está esperando el hijo. Y realmente el sujeto no quiere tener descendencia con ella porque piensa que no es una persona capacitada para la educación de los niños y de hecho ya hace mucho tiempo que no cohabitan, que no tienen relaciones sexuales, ¿vale? Pero este personaje, este individuo que es un paciente de Freud, le cuenta el sueño a Freud no por analizar el sueño, ese no era su objetivo. Pero lo que él le cuenta el sueño a Freud porque dice que el día 18 él había tenido este sueño del 16 al 17 de noviembre y el día 18 de noviembre por la mañana recibe la noticia telegráfica de que su hija ha tenido 2 gemelos. Le mandan un telegrama y le dice que su hija ha tenido 2 gemelos y que el parto había sido la noche del 16 al 17 de noviembre. Justo la noche en que él ha tenido el sueño y ha soñado que su mujer tiene 2 gemelos. Aproximadamente a la misma hora en que él tuvo el sueño, su hija estaba teniendo los gemelos. ¿Vale? Entonces, ¿es una casualidad? ¿Se debe a la telepatía? ¿Ha habido ahí mensaje telepático? Pero entonces, si es un mensaje telepático, ¿por qué en el sueño es su mujer la que tiene los gemelos y no su hija? Bueno, él dice que no le sorprendería que fuera una comunicación telepática con su hija, porque opina que en ese momento de trance del parto, su hija seguramente que ha pensado en él, muy especialmente. O sea, que puede ser, dice, un mensaje telepático. Él se lo cree. Bueno, por otra parte, este hombre está muy descontento con su segunda mujer. Como hemos dicho, ni siquiera mantiene ya relaciones sexuales con ella, ¿no? Él preferiría tener una mujer que se pareciese a su hija. En estas circunstancias llega a él el mensaje telepático de que la hija ha tenido 2 gemelos. Entonces, ¿qué hace el sueño? ¿Qué hace el trabajo del sueño? La elaboración onírica se apodera de esta noticia, ¿vale? Ese mensaje telepático que supuestamente ha recibido de su hija, y entonces el trabajo del sueño, ¿qué hace? Toma esa noticia, la deforma, trabaja con ella de tal manera que se cumpla su deseo inconsciente. ¿Cuál es su deseo inconsciente? Que ojalá su mujer fuera como su hija, o mejor dicho, situar a la hija en el lugar de su mujer. Y de esa manera se forma ese sueño manifiesto tan extraño que encubre por una parte el deseo, ¿no? El deseo inconsciente de que ojalá su hija ocupara el lugar de su mujer y deforma el mensaje telepático también. El mensaje telepático que es que su hija acaba de tener 2 gemelos. Entonces en sus sueños es su mujer la que está teniendo los gemelos, ¿no? Entonces, solo la interpretación del sueño nos ha mostrado, hacer una interpretación del sueño nos ha mostrado, nos ha permitido ver que puede que ahí haya un hecho telepático. Es decir, el análisis del sueño, el método psicoanalítico, nos ha mostrado un hecho telepático que de otro modo habría continuado irreconocible. Claro, pero esto no nos explica nada ni sobre la verdad objetiva del hecho telepático, porque puede ser incluso susceptible de otra explicación diferente, ¿no? Porque también podría ser que no fuera un hecho telepático, verdaderamente, que no hubiera habido comunicación telepática entre el padre y la hija, sino que eso sea una apariencia de otra explicación. Por ejemplo, podría ser
que las ideas latentes del sueño fueran las siguientes, que al invitarle a asociar libremente al soñante sobre el sueño nos dijera, como parece ser que lo hizo, hoy, ¿no? Que el tipo al hablar se hubiera dado cuenta que ese día se debería producir el parto si, como él cree, su hija se ha equivocado en los cálculos, un mes, ¿no? Y dado el aspecto que él había reconocido en ella la última vez que la había visto, donde acusaba la posibilidad de tener 2 hijos en vez de 1. Y el hombre podría haber asociado también, a mi mujer, la difunta, le gustaban mucho los niños, ¿cuánto le hubiera alegrado tener 2 gemelos? ¿No? Entonces, en ese caso, si la asociación libre fuera esa, el estímulo del sueño hubieran sido ya no un mensaje telepático, sino esas suposiciones fuertemente sustentadas del propio sujeto, ¿no? Ya hubiera sido otra explicación, la del sueño. Pero claro, esto tampoco resuelve la cuestión de si hubo o no hubo mensaje telepático. Solamente podríamos averiguarlo haciendo una investigación muy minuciosa del suceso, que en muchas ocasiones nos resulta posible realizarla, ¿no? Entonces, la opción de la telepatía es la más sencilla, ¿no? Se han comunicado telepáticamente y le ha transmitido la información, pero también es cierto que no siempre la explicación más sencilla es la exacta. Es decir, que la verdad nunca es tan simple, ¿vale? A ver, Julio César dice, hola Virginia, te saludo desde Buenos Aires, siempre tan pedagógica tus clases. Gracias, Julio César, un fuerte abrazo desde Madrid, España, para el mundo entero, psicoanálisis y poesía, psicoanálisis para todos. Bueno, entonces, hasta aquí el primer caso, ¿no? Hemos visto un caso de sueño y telepatía, ¿no? No está tan claro hasta dónde... Bueno, lo que está claro es cómo trabaja el sueño y cómo ha tomado ese mensaje telepático para trabajarlo y para hacer cumplir al final el deseo inconsciente, que es el motivador y el que produce el sueño. El sueño siempre trabaja con lo que se le pone a mano, ¿no? Sea un resto diurno, sean los pensamientos del preconsciente, sean los propios deseos inconscientes, hasta puede tomar un mensaje telepático en caso de que sea efectivamente cierto que se puede producir esta comunicación telepática. El sueño la toma y trabaja también con ese mensaje para producir el sueño manifiesto, donde siempre va a haber una realización disfrazada de un deseo, ¿vale? Pero ahora nos vamos a apartar de momento del tema del sueño para pasar a otros fenómenos del ocultismo, ¿no? Como son, por ejemplo, la transmisión del pensamiento, que está próximo a la telepatía, y que supone que ciertos procesos anímicos desarrollados en una persona, representaciones, estados de excitación, deseos de hacer algo, puedan transferirse a otra. ¿Cómo? A través del espacio libre, es decir, sin que se utilicen medios conocidos de comunicación, como las palabras o los signos, ¿vale? Esta sería la transmisión del pensamiento. Yo te transmito mi pensamiento a ti sin utilizar palabras ni frases, ¿no? Sino a través del libre espacio, ¿vale? Vamos a pasar ahora a este tipo de fenómenos para poder estudiarlos. Y nos habla Freud a continuación de los adivinos, ¿no? Los adivinos generalmente son personas insignificantes, quiere decir que no son personas que destaquen, que hayan hecho un especial trabajo para la sociedad o que sean personas brillantes, no. Personas insignificantes generalmente, que echan las cartas o estudian la escritura, ¿no? Estudian cómo escribes, tu firma o algo así, o las líneas de la mano también, o incluso tú les das una cifra y te hacen cálculos astrológicos, ¿no? Te hacen cálculos y te hacen una profecía o te dicen cómo va a ser tu futuro, tu destino, tu porvenir.
Pero antes le demuestran a sus clientes, a sus visitantes, que conocen algo de ellos, de su pasado o de su presente, ¿no? Que les adivinan algo del presente o del pasado. Por lo general, los clientes de los adivinos se muestran satisfechos y no les guardan rencor por las profecías, las predicciones que no se cumplen, por las que han fallado. No les suelen guardar rencor por eso. Entonces, Freud nos va a traer a continuación algunos de estos casos que él ha estudiado psicoanalíticamente para ver qué pasa ahí, qué es lo que ha sucedido en ese fenómeno de la adivinación, ¿no? Entonces, nos trae primero la historia de un paciente con un adivino. Una paciente, perdón. Esta señora era la mayor de varias hermanas y tenía un cariño muy grande hacia su padre, muy intenso. Ella se había casado joven y tenía un marido con el que estaba muy satisfecha, muy contenta, pero lo único que empañaba su felicidad es que hasta ese momento no había podido tener hijos con su marido. Entonces no le podía colocar al marido en la posición de su padre, porque no podía tener hijos con él, ¿no? Entonces, cuando después de años de intentarlo, ella se decide y dice, bueno, pues mira, voy a hacerme una operación ginecológica para tener hijos. Entonces, ahí el marido le dice que no se la haga porque el problema lo tiene él. Es él, debido a una grave enfermedad que padeció antes de conocerla, que no puede tener hijos, ¿no? Entonces, ahí la paciente, esta nueva decepción, no la soporta para nada bien y contrae una neurosis con miedo a las tentaciones hacia otros hombres que no fueran su marido. Entonces, está enferma y su marido, para distraerla, la lleva a París, ¿no? Y están en el hall del hotel en París y ya se da cuenta de que la servidumbre va para un lado, para otro, muy raro, todo que pasaba algo raro. Entonces pregunta y le dicen, es que está en el hotel el Monsieur le Professeur, que es un adivino y que recibe en su gabinete, pasa consulta, ¿no? Entonces ella le dice al marido que quiere consultarle, pero el marido le dice que ni hablar, que no vaya a ver a ningún adivino. La mujer, a pesar de ello, aprovecha que el marido se ausenta en un momento determinado y va al gabinete de Monsieur le Professeur a hacerle su consulta, ¿no? Por aquel entonces ella tenía unos 27 años, parecía más joven de lo que era realmente y se quita el anillo de casada para ir a ver al adivino. Después el adivino le dice que ponga su mano sobre ceniza, empieza a hacerle ahí toda una serie de rituales para hacer la profecía y después de todos esos preparativos concluye que se casará. Después de largas luchas y tiempos difíciles, se va a casar. Que se va a casar y que va a tener 2 hijos. Al cumplir 32 años ya va a tener 2 hijos. Bueno, cuando la paciente le está contando esta historia a Freud, ella tiene 43 años. Está seriamente enferma, no puede pensar para nada en tener descendencia, no puede tener ninguna esperanza de tener hijos. Y, por supuesto, la profecía no se ha cumplido, ¿no? Ya tiene 43, la profecía era que a 32 años iba a tener 2 hijos y no parece que vaya en esa dirección la cuestión, ¿no? Pero dice Freud, lo que me llamó la atención es que a pesar de que la profecía no se había cumplido, la paciente no hablaba de ella con amargura, todo lo contrario, hablaba contenta, como si esa profecía le recordase un acontecimiento gozoso. Pero claro, dice Freud, lo que no sospecha para nada es lo que significan las 2 cifras que aparecen en su profecía. No tiene ni idea que la edad de 32 años y el 2 de 2 hijos tienen un sentido en que aparezcan en esa profecía, pero ella no lo sabe, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis facilita una interpretación de la profecía que hizo el adivino. Claro, dice, esas 2 cifras, la edad de 32 años y los 2 hijos, realmente tenían una importancia muy significativa en la vida de la madre de la paciente. ¿Por qué?
bueno, pues esta señora se casó muy tarde, se casó ya pasando los 30 años, y dice, cuando se casa es como si, en la familia se comenta siempre que mi madre, dice la paciente, cuando se casó, pues se dio mucha prisa en recuperar el tiempo perdido. Y que enseguida, en un año, apenas sin la diferencia de tiempo, el mínimo intervalo posible, tuvo 2 hijos seguidos en ese primer año. De tal forma que cuando la madre tenía 32 años, ya tenía 2 hijos. ¿Vale? Ahí tenemos entonces las 2 cifras que el adivino había mencionado en la profecía, la edad de 32 años y los 2 hijos. Entonces dice Freud, lo que más o menos el adivino le vino a decir a la paciente fue, no se apure usted, todavía es muy joven, aún puede tener el mismo destino que su madre, que tardó mucho en casarse y lograr descendencia y a los 32 años ya tenía 2 hijos. Claro, pero justamente eso, tener el mismo destino de su madre, es el deseo que la paciente tiene de ponerse en el lugar de su madre, de ocupar el lugar de la madre al lado del padre. Y ese es el deseo que más vehementemente ella había abrigado durante su juventud. Y no solo eso, sino que es el incumplimiento de ese deseo cuando su marido no podía tener hijos y entonces ella no le podía poner al marido en el lugar de su padre, eso fue lo que le hizo enfermar. Entonces, de alguna manera, la profecía le prometía que todavía podía cumplirse ese deseo, ¿no?, de ocupar ella ese lugar al lado de su padre. Entonces, ¿cómo le iba a ser ingrata la profecía? La profecía le era gratísima porque venía a prometerle ese deseo. Claro. Pero entonces la pregunta es, ¿sabía el adivino esas fechas de la historia familiar de la paciente? ¿Cómo podía saberlo, no? Desde luego no, el adivino no lo sabía. Entonces, ¿de dónde sacó ese conocimiento secreto sobre el deseo de la paciente? Y aquí Freud dice, hay 2 explicaciones posibles. O bien que las cosas no sucedieron como las relató la paciente, o bien tenemos que aceptar que hay una transmisión de pensamiento real. Pero dice Freud, pero también pudiera ser que esos 16 años que han transcurrido desde que la paciente visitó al adivino hasta que vino a mi consulta, ¿no?, introdujeran en esa profecía, tomándolo de su inconsciente, esas 2 cifras que son tan significativas para la vida de la paciente y por la historia que le ha contado su madre, ¿no?, los 32 años y los 2 hijos. Entonces dice, esta explicación parece más aceptable que la de la transmisión del pensamiento, pero si vosotros preferís inclinaros por la explicación de la transmisión del pensamiento, dice, podéis hacerlo, está abierta esa posibilidad. Pero claro, no olvidemos que ha sido el psicoanálisis el que nos ha permitido, descubrir ese hecho oculto de la importancia de esas 2 cifras para la paciente, ¿no? Y de cómo estaba deformado en la profecía, cómo estaba deformado hasta lo irreconocible ese deseo inconsciente de la paciente. Quien nos lo ha descubierto ha sido el psicoanálisis, más allá de que haya habido transmisión o no de pensamiento. Entonces, Freud va a analizar toda una serie de profecías y en todas ellas lo que da la impresión es que el adivino lo que hace es expresar los pensamientos de aquellas personas que le consultan y muy especialmente expresar sus deseos secretos. Estando justificado entonces analizar estas profecías, dice, cuando el paciente viene a análisis, estas profecías se pueden analizar como si fueran fantasías o sueños, es decir, como contenido manifiesto y hacer después la reconstrucción analítica para llegar a interpretar el deseo que ha dado lugar a esa profecía, ¿no? Pero claro,
siempre queda, esto queremos dejarlo claro y patente, siempre queda una alta probabilidad en favor de que efectivamente exista la transmisión del pensamiento. Bueno, nos trae otro caso de un joven inteligentísimo, dice, que está a punto de terminar la carrera, pero que viene a visitar a Freud porque no puede presentarse al examen de doctorado, no tiene interés por el estudio, ha perdido toda capacidad de concentración y no puede recordar ordenadamente, ¿no? No está capacitado para presentarse a sus últimos exámenes cuando realmente es una persona brillante. Entonces, en el análisis, dice, enseguida sale a la luz la prehistoria de su estado de parálisis, ¿no? Y dice que este paciente enfermó después de una ocasión en la que tuvo que vencerse a sí mismo a duras penas, ¿no? Que le resultó muy difícil. Porque él tiene una hermana que se llevan súper bien y de hecho que están como enamorados el hermano y la hermana, ¿no? Que en algunas ocasiones incluso ellos comentando han dicho lástima que no podamos casarnos. Pero bueno, su vida con su hermana ha sido siempre muy allegada, muy bien, muy buena relación, hasta que la hermana se enamora. Llega un hombre, se enamora de la hermana y quiere casarse con ella, ¿no? En principio los padres se oponen a esa relación y entonces los novios le piden al hermano, a este paciente de Freud, pues que les ayude, que le apoye con los padres. Él hace un poco también de intermediario en la correspondencia entre uno y otro. Hasta que finalmente, bueno, pues los padres aceptan a este novio de la hermana. Pero durante el noviazgo acontece un suceso que a él lo va a marcar, porque se van a una excursión, él con su cuñado, y se pierden hasta tal punto que su vida corre peligro, ¿no? De volver sanos y salvos a casa. Y poco después se casa la hermana y el paciente se enferma, cae en este estado de agotamiento que hemos descrito y que le impide realizar sus exámenes. Gracias a su psicoanálisis con Freud, el paciente va a recuperar toda su capacidad de trabajo, se presenta a los exámenes, lo resuelve con éxito y vuelve a la consulta de Freud, ¿no? A seguir con su psicoanálisis. Y cuando vuelve a la consulta le cuenta que ha ido a ver a una divina que estaba en la ciudad donde él va a su universidad y que tenía mucho prestigio, era muy reputada y que los príncipes de varios países la consultan siempre antes de hacer cualquier hazaña. Entonces él va y que la consultó, ¿no? El procedimiento, cómo trabajaba esta divina era, tú le dabas la fecha de nacimiento de una persona y entonces ella hacía cálculos, consultaba libros de astrología y te daba una profecía sobre el destino de esa persona. No te preguntaba nada más, ni el nombre, ni ningún dato más, solamente la fecha del nacimiento. Entonces el paciente va a visitarla y le da los datos, la fecha de nacimiento de su cuñado, ¿vale? Y entonces la divina le hace la siguiente profecía. Le dice, esta persona morirá en julio o agosto de este mismo año por una intoxicación producida por comer ostras o cangrejos en mal estado. Y entonces el paciente, según se lo está contando Freud, acaba su relato diciendo, fue magnífico, ¿no? Así que Freud se queda extrañado y dice, ¿pero qué? ¿Qué fue magnífico? Le pregunta. Estamos a finales de otoño y su cuñado no ha muerto, porque de haber muerto usted me lo habría contado en su psicoanálisis. Es decir, la predicción no se ha cumplido. Y dice el paciente, es verdad, no se ha cumplido. Pero a mi cuñado le encantan las ostras y los cangrejos y el verano antes de visitar a esta adivina, había sufrido una intoxicación por comer marisco que casi se muere, ¿no? Entonces dice Freud, mira, de aquí obviamente la única conclusión psicoanalítica que podemos sacar es que este paciente no había dominado todavía el odio que sentía hacia su cuñado, ¿no?
odio que precisamente ese fue la causa de su enfermedad. Esa parálisis que él padeció fue ese conflicto entre el odio que sentía a su cuñado y la necesidad de refrenar ese odio porque se iba a casar con su hermana, ¿no? Entonces, eso fue la causa de su parálisis, de su enfermedad, pero obviamente el paciente no había superado ese odio, no lo había llegado a dominar. Entonces, lo que hizo la divina no fue más que expresar esa esperanza que todavía tiene el paciente de que las aficiones gastronómicas de su cuñado cualquier día lo maten. Claro. Otra explicación, dice Freud, es que el paciente haya querido gastarme una broma y me haya contado todo esto y sea un chiste, una broma, pero, dice, no parece, puesto que este paciente siempre hablaba con seriedad de sus cuestiones y de su vida, ¿no? Bueno, nos trae otros casos, Freud, pero vamos que podéis leer en el texto de Nuevas Lecciones Introductorias, muy interesante, muy lindo texto. Y vamos a finalizar con entonces la opinión que el psicoanálisis tiene del ocultismo, ¿no? Entonces Freud nos invita, dice, a pesar de todas los prejuicios que tengamos por una parte, o todo nuestro conocimiento científico, o todo nuestro bagaje, nuestro pensamiento, estamos invitados a acoger más favorablemente la posibilidad de transmisión del pensamiento y con ella también la de la telepatía. Dice, debemos considerarla favorablemente esta posibilidad. No habla muy bien de la ciencia el que nos cerremos a tenerlos en cuenta y a considerarlos, ¿no? Porque la ciencia en sí misma tiene que poder ser capaz de acoger y elaborar estas afirmaciones y ver qué es lo verdadero que hay ahí, ¿no? Qué parte es verdadera de esas afirmaciones que hace el ocultismo. Y por lo que se refiere al tema de la transmisión del pensamiento, parece favorecer precisamente la extensión del pensamiento científico a lo espiritual, ¿no? Que es una cosa tan difícilmente aprehensible todavía, ¿no? Entonces, que el psicoanálisis estudie estos fenómenos y pueda diferenciar, ¿no? Sacar del fenómeno del ocultismo la verdad que está ahí sujeta, pues eso extiende nuestra capacidad científica y nuestra capacidad para abordar o para explicar estos fenómenos de lo espiritual. Buongiorno, Fabio. Entonces, el proceso telepático que hay que, por tanto, estamos invitados a acoger con cierta posibilidad de que sea verdadero, ¿no? Entonces consistiría en un acto psíquico de una persona, ¿no? Es una persona que con su acto psíquico estimula en otra persona el mismo acto psíquico. Lo que, dice Freud, lo que hay entre ambos actos anímicos, entre ambos actos psíquicos, podría ser un proceso físico. Es decir, podría haber algo físico entre acto psíquico, ¿no? De tal manera que en un extremo se transforme el acto psíquico en un fenómeno físico y en el otro extremo el fenómeno físico vuelva a transformarse en un acto psíquico, ¿no? Sería algo análogo a lo que sucede, por ejemplo, en la audición, en la comunicación telefónica o en la fonación, ¿no? Que los sonidos del lenguaje se transforman en ondas que después son recibidas por el oído de la otra persona. Dice, podría ser algo análogo a eso, pero que imperceptible, ¿no? Es decir, esa podría ser la comunicación telepática, transformación de un acto psíquico en un fenómeno físico y del fenómeno físico a otro acto psíquico. Lo que se interpondría entonces entre lo físico y lo psíquico sería lo inconsciente. Entonces, el psicoanálisis nos ha preparado para aceptar procesos tales como la telepatía, ¿vale? Telepáticos. Claro, dice, si aceptamos la telepatía,
si nos acostumbramos a este fenómeno de la telepatía, podemos edificar, podemos construir sobre ello muchas hipótesis que de momento son pura fantasía, ¿no? Que todavía hay que hacer estudios e investigaciones de ella. Por ejemplo, dice Freud, se ignora cómo se establecen las comunicaciones entre insectos en una colectividad de insectos. Posiblemente sea una transferencia psíquica directa, dice Freud. Llegamos a sospechar incluso que ese fuese el medio original arcaico de inteligencia entre los individuos, ¿no? Que arcaicamente, que inicialmente se comunicasen por telepatía y que después este medio fuese desplazado en el curso de la evolución filogenética por el método de la comunicación, ¿no? Con ayuda de signos. Podríamos ver reflejada, mostrarla en la vida anímica del niño, ¿no? Recordemos que los niños muchas veces tienen el miedo de que sus padres puedan descubrir sus pensamientos sin que ellos se lo hayan comunicado. Y quizás, dice Freud, esa sea la fuente de la creencia de los adultos en la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo lo que pensamos, ¿no? Que todo lo que creemos. Dice, y ya para finalizar, Freud nos trae el caso, dice, una mujer, todo... Dice, mamá, ¿me puedes devolver la moneda que te di? Que se la quiero llevar a mi psicoanalista para que la vea. ¿No? Y la mujer se queda completamente fascinada de nuevo de cómo ha podido interponerse ese hecho de nuevo en una situación así, cuando ella estaba escribiendo acerca de la moneda, ¿no? Sin ninguna explicación, ¿no? Sin ser posible hallar la motivación de tal deseo, ¿no? Entonces Freud acaba el capítulo diciendo, con este ejemplo volvemos al psicoanálisis, que es de donde habíamos partido, ¿no? Dolores Granados dice, muchas gracias por esta magnífica charla, gracias a ti, Dolores, por estar ahí.
No sé si tenéis alguna pregunta, comentario. Pero qué bonito, ¿verdad? Esta manera que Freud va al fenómeno oculto a estudiarlo, ¿no? Y a ver qué parte de verdad hay en ese fenómeno y qué parte desconocida también, ¿no? Relacionándolo con nuestro saber sobre el inconsciente, con nuestro saber acerca de cómo trabaja el sueño. Bueno, preciosa aproximación al tema. Se entrecorta un poco, dice María. Sí, ha habido durante unos segundos problema con la conexión. Espero que no os hayáis perdido mucha información. Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. No, aquí me dio una señal María aquí de que había problemas con la conexión. Puede haber sido generalizado. Pero bueno, espero. ¿Habéis seguido bien la clase? ¿Se ha escuchado bien? ¿Qué os habéis perdido? Si queréis que repita algo. Excelente, muchas gracias, dice Volkrant. Ahora bien. Sí, han sido unos segundos. Bueno, pues muchísimas gracias. Recordad que este vídeo lo podéis volver a ver en diferido en Facebook y también cuando vosotros queráis lo podéis ver en mi canal de YouTube que estará a partir de esta tarde, estará la clase y podéis ver ahí todas las clases estas y las anteriores y las de otros cursos. Recordad que si os suscribís al canal recibiréis todas las novedades. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a ti, María, sí, muy bonita esta clase. Virginia Valdominos os saluda desde Madrid, España. El próximo día continuamos con... Sí, solo al final una parte, pero lo más importante quedó claro. Bueno, pues genial, muy bien. Seguimos con nuestro curso y el próximo día la clase va a ser, me dais un segundito, lo vemos ahora mismo. La próxima clase será el próximo martes a las 11, como siempre. Y vamos a hacer la disección de la personalidad psíquica. No lo perdáis. 9 lecciones introductorias al psicoanálisis de Sigmund Freud. Próximo 5 de mayo, disección de la personalidad psíquica. Os espero. Y ahora, a continuación, en breves minutos, comenzaremos el curso sobre psicoanálisis de estructuras clínicas, neurosis actuales y enfermedad psicosomática. Hoy hablamos de la neurosis de angustia. Nos vemos en unos minutos. Gracias a todos por estar ahí. Continuamos la próxima. Chao.